caso, sí, pero se ve que... ¿Soledad? ¿Tú? Bueno, ahora vamos a tener la narración de Jorge, ¿no? Que es un poquito distinta, pero es un poco para hablar de las diferencias que hablamos individuales entre una persona y otra, ¿no? Totalmente diferente, pero no es la norma. No. Primero que nada, él nadó 10 kilómetros cuando fueron la carrera en Ramírez, yo nadé 5. Yo nadé 5. No tengo la misma resistencia que él para la distancia. Sin embargo, la percepción del frío para mí fue bastante distinta de lo que él acaba de relatar. Yo hasta, diría, 3/4 partes del recorrido no iba con frío. Digo, no, de verdad no tuve frío en todo el camino. Pero al final, en la última parte, un poco lo que decía él de las manos, sí, sentía las manos como que se separaban los dedos, que era más difícil hacer una abrazada, pero en ningún momento de todo el recorrido yo te diría que dije, qué frío, o sentí algo de eso. La parte energética, sí. Luchar contra la corriente con el frío era un poco peor que simplemente estar nadando contra la corriente un día de verano. Pero y la corriente era bastante fuerte. Yo lo veía en la cabeza cuando estábamos llegando al borde, digamos, al borde de Punta Carretas, era como llegar arriba de la montaña, pero en realidad era todo lo contrario. Cuando decía acá voy a bajar, venía toda la corriente en contra y parecía que no te movías. Estaba en fuera. Después, efecto del frío, que yo te dijera fue lo de las manos solamente. Y en ningún momento se me cerró la mano. Que no podía juntar los dedos, sería peor. Pero evidentemente es una cuestión de tiempo, no es cuestión de nada más. Hay gente que aguanta más tiempo, hay gente que aguanta menos tiempo. Los efectos son los mismos a la larga, eso está clarísimo. Y bueno, para mí estuvo bárbaro. Quedé muy cansado, extremadamente cansado, pero no lo noté muy distinto que el traslado. Y desde el punto de vista técnico, no. Yo no soy un fenómeno del nadador ni nada por el estilo. Yo aguanto, pero fue la corriente. Aunque parezca mentira, o sea, el día que hicieron la travesía estaba a 12 grados. En estos días estaba cabalgando los 9x9, 10, y el domingo pasado salimos con 10 grados. Ahí está. ¿Y cómo notaste el domingo pasado? Claro. Vi que hubo una diferencia. Claro. Técnicamente una diferencia. Hasta el otro día, hasta el día de la travesía esa, estuvo frío, no lo sentí mucho. El otro día, estando acá, lo mismo. Que nadamos acá, el agua estaba 10 grados, 10 con poco. Y ahí empieza a trancarse la mandíbula cuando hablas un poquito. Es distinto, se siente diferente. Tal vez los brazos también un poco más pesados, ese tipo de cosas. Pasa. Porque vi que no mantenías el mismo ritmo que los otros de repente que iban un poco más sin patas, que iban. Ahí está, sí. Diste toda la vuelta, hiciste casi 2000 metros, pero hiciste un poco el ritmo. O sea, comparado con lo que venimos diciendo, estamos hablando de nadar sin traje. Claro, sin traje. Sí, o sea, con Jorge evidentemente se ve que no tuvo la sensación, pero en lo que es el tiempo, esos 6 kilómetros, y nadando con patas ramas le llevaron 3 horas. Por lo que es evidente que el rendimiento bajó notablemente, ¿no? Porque estamos hablando de que terminó llevando promedio 2 kilómetros la hora. No, pero aparte nadar a 3 minutos cada 100 metros con patas ramas no es tu ritmo. Y además, la diferencia es entre las 3 horas, en la primera hora recorrí
kilómetros, 2,7 kilómetros. En la segunda hora recorrí 2 y el resto en la última. 1,3 En la última hora. Y eso tiene que ver con la corriente y tiene que ver con el frío. ¿Preguntas de la audiencia? Una pregunta, ¿me escuchan bien ahí? Sí, Dijiste que nadaron sin traje, ¿puede ser? sí. Nadamos los dos sin traje. En mi caso tuve 2 horas 20 en el agua y Jorge tuvo 2 horas 57 en el agua sin el traje neopreno. Sí, sí, esta es un poco la particularidad de la anécdota. Que nos pretendimos ese desafío de hacerlo sin el traje neopreno. Sí, salado, ¿no? Yo pensé que estaban hablando siempre con traje. Bien. No, por eso es que estamos sirviendo de conejillo de India para los experimentos de Antonio y él ahora, como le decía, le va a dar un poco el aspecto científico de lo que nosotros vivimos. Y bueno, para continuar un poco con el cuento, a diferencia de la percepción del frío, en mi caso creo que estoy dentro de la media de la audiencia, creo que en eso soy, hay un medio en el que simplemente tengo un poco más de preparación que la mayoría, pero a mí el frío poco a poco me fue entrando. La primera media hora fue una total comodidad, no sentí frío en ningún lugar. La segunda media hora empecé a sentir frío en los muslos, principalmente. La tercera media hora eso ya pasó a los brazos también. Empecé a sentir frío en los muslos, en los brazos. La cuarta media hora empecé a sentir frío también en la nuca. Yo particularmente iba con una sola gorra de silicona fina. Y empecé a sentir un poco de frío en la nuca la cuarta media hora. Y después de las 2 horas no recuerdo haber sentido más nada. Ya era tal el agotamiento que realmente mi cabeza estaba en llegar y ya no estaba percibiendo qué le iba pasando a mi cuerpo. Simplemente era llegar. Porque aparte la meta se veía cerca, la meta estaba cerca, pero era muy difícil avanzar ese tramo por la corriente y realmente, como le decía, por las condiciones del recorrido de la brazada, que era muy difícil hacer el barrido, el cansancio extremo, el agotamiento fue mucho mayor que lo que fue en la travesía de 10.000 y otras travesías que he hecho de más de 10 kilómetros, jamás llegué a un agotamiento físico como fue en este caso. ¿Se sigue viendo ahí? ¿Sí? ¿Vas a ver mi pantalla? Sí, voy a compartir el recorrido de ustedes, a ver si. ¿Eh? El recorrido de ustedes. Ahí. Sí, creo que sí, a ver. Sí, puse, a ver. ¿Dónde está? Arriba y se está compartiendo pantalla. ¿Ah, sí? ¿Ven un poco el recorrido ustedes? Sí, perfecto. No. Ven que la parte más complicada fue la de Punta Carreta, ¿no? El pasaje de Claro, y ahí se ve que la primera parte nosotros nadamos en una dirección y la segunda parte nadamos casi que en una dirección bastante opuesta. Entonces la primera parte de la corriente la tuvimos de costado, pero la segunda parte la tuvimos bastante de frente. Y ahí en la zona del faro de Punta Carretas, no hay protección. No hay protección de nada y aparte hay corrientes que van y corrientes que vienen. Por cómo es la disposición de las piedras, es bastante complicado. Bueno, pasamos un poquito a hacer la charla. Volver al esquema. Vamos a ver. ¿Cómo salgo de acá? Tengo todo.
de la pantalla compartida. Desde el PowerPoint. Disculpen las dificultades técnicas, pero no somos expertos en esto. ¿Qué pasó? Ahí va. Vamos a arrancar de cero. Bueno, un poco la idea es dar un pantallazo solamente de algunos detalles, ¿no? De lo que pasa cuando nadamos en aguas frías. Vamos a pasar rápidamente. No abre. Ahí. Una de las cosas interesantes a tener en cuenta, se ve, ¿no? Por ahí, alguien me responde. Es que la conductividad térmica del agua es 24 veces mayor que la del agua. No se ve lo que mostrás ahí en la pantalla, no se ve. No escuché, a ver. ¿Se está compartiendo la pantalla? No estamos viendo la pantalla. ¿No? No. ¿Ahora? Ahora sí. Perfecto. Bueno, como decía recién, que una de las peculiaridades que tenemos al nadar en el agua fría es que la conductividad térmica del agua es 24 veces mayor que la del aire. El poder de enfriamiento del agua fría en términos de la temperatura corporal profunda, como dijimos en la charla anterior, nosotros tenemos que conservar dentro de lo que es el tronco, o sea, el tórax y el abdomen, y dentro del cráneo, una temperatura de 37 grados que es fundamental para que todos los procesos físico-químicos que mantienen nuestro metabolismo se sigan funcionando normalmente. Cuando baja apenas 2 grados, la cosa ya se complica y empezamos en una hipotermia. Y increíblemente, acá puse la paradoja entre el running y la temperatura exterior, que nosotros de repente salimos a correr con 10 grados de temperatura en camisetita, porque si salimos con campera, a la media hora estamos transpirando y tiramos todo para la calle. En cambio, si hacemos lo mismo con 10 grados abajo del agua, terminamos con hipotermia. ¿Por qué? Por ese mayor poder de conductividad que tiene el agua para una misma temperatura en relación al aire. Y eso hace al enfriamiento que nos produce a nadar a corto plazo, ¿no? A ver cómo voy pasando esto. Seguimos. Bueno, y se describe en autores ya de experiencia bastante en el tiempo, por los años 90, describen 4 etapas en la inmersión en agua fría. 4 etapas que son importantes desde el punto de vista sanitario. Agua fría estamos hablando por debajo de 16 grados, ¿no? Que en la parte más peligrosa sería el momento, los 3 primeros minutos. Y que inclusive en el triatlón se ha visto que la mayoría de las muertes que se han producido en el triatlón se dan en la primera etapa de nado y en los primeros minutos. Es característico ver que si uno se sumerge en agua fría y una diferencia de temperatura de casi menos de 1 grado, de 0,42 a 0,56 en la piel, provoca una reacción respiratoria que se llama GASP, es una inspiración profunda, que si estamos debajo del agua tragamos agua, y nuestra respiración se altera, ¿no? Aumentamos la frecuencia respiratoria y el volumen respiratorio. Y eso recién se regula al cabo de 2 minutos. Y nosotros lo hemos visto, o sea, cuando recién entramos al agua fría para nadar, tenemos que estar, sobre todo si no usamos traje,
tenemos que estar un ratito para acomodarnos, para regular un poco la frecuencia cardíaca. Días pasados yo me medí la frecuencia, apenas me metí al agua, y al instante estaba en 101 pulsaciones por minuto sin hacer ningún esfuerzo. Cuando mis pulsaciones normales son 60, 70. O sea que de caminar hacia el agua y sumergirme, pasó a 101 pulsaciones por minuto. Y acá ven en esta gráfica cómo, al menos en los primeros 3 minutos, cómo aumenta la frecuencia respiratoria en relación a la temperatura del agua. ¿Ya? Que como dijimos hoy, está en relación a las individualidades personales y sobre todo a la diferencia de temperatura del agua. Cuanto más baja el agua, más complicado se nos hace para nadar, con alteraciones en la técnica, obviamente, y alteraciones físicas. Como pueden ver, a 25 grados, los primeros 3 minutos sube a 18 respiraciones por minuto, a 18 grados 25 y a 10 grados a 33 respiraciones por minuto. Y en esta gráfica ven cómo en los primeros segundos, cómo se dispara la frecuencia respiratoria y se va acomodando, se va calmando a medida que pasa el tiempo, y ya a los 2 minutos más o menos agarramos un ritmo respiratorio casi normal. Esto es importante en relación a lo que dijimos recién, la primera etapa, la primera impresión que nos llevamos cuando nos sumergimos en agua fría. Esos 20 segundos que nos hacen variar tanto la frecuencia cardíaca como la presión arterial. La presión arterial siempre va a variar, siempre va a subir, y eso hace que algunos compañeros que tenían problemas de presión arterial no pudimos darle un consejo como que es sano este tipo de actividad, porque no teníamos argumentos de qué manera se podía compensar, más allá de la actividad física, que la actividad física baja la frecuencia, la presión arterial. Pero es un hecho comprobado científicamente que con el solo hecho de poner las manos en agua helada, agua que cause cierto dolor, la frecuencia cardíaca aumenta. Pero tal Tipton, Michael Tipton, un investigador de fisiología de ambientes extremos de Inglaterra, descubrieron que el contacto del agua fría con la boca, y sobre todo en apnea, provoca un reflejo inverso, un reflejo vasovagal, que disminuye la frecuencia cardíaca. Entonces, por un lado tenemos que la inmersión de las manos, los pies en el agua fría aumenta la frecuencia cardíaca, y por el otro lado, cuando nos sumergimos, que es un reflejo como para hacer una inmersión, nos provoca una bajada. Esa contradicción puede provocar en personas susceptibles, como ven en este slide, personas que tienen problemas cardíacos, sobre todo el problema lo que se llama de QT, de QRS ancho, de largo, perdón, pueden ser susceptibles a tener un problema cardíaco en el momento inicial nomás de tomar el nado. Y como han dicho los compañeros de Suaya, de allá de Argentina, bien al sur, las personas que se caen al agua, en esas aguas gélidas de 5 grados, prácticamente son boletas. Y como ven acá también, el fenómeno del QT largo se puede producir por medicación. Hay muchas medicaciones que provocan esa alteración cardíaca. Entonces, es bueno el consejo sanitario previo al inicio de este tipo de actividad. Sobre todo aquellos que por primera vez van a iniciar, sería bueno una consulta médica, y si tienen algún problema cardíaco, obviamente el consejo del cardiólogo previo al inicio de esta actividad. Seguimos rápidamente. Otro factor que también aumenta la sensación desagradable al inicio de entrar al agua fría es la ansiedad. Cuanto más ansiosos estemos, cuanto más nerviosos estemos, más alteración se provoca, lo cual viene del lado de otro tipo de actitud que hay que tomar frente a este tipo de deporte. Acá, como ven, todas las cosas que pasan, que no les voy a narrar, por supuesto, porque es de locura, pero se dan, desde el momento que uno toca el agua fría, se dan una cantidad de fenómenos que pueden terminar en problemas cardíacos severos, como una fibrilación ventricular, o mismo el ahogamiento. Todo este material después se lo vamos a dar. Todo este material después se lo vamos a dar para que lo tengan, inclusive hay datos bibliográficos que ustedes pueden seguir investigando, la mayoría están en inglés, pero son muy accesibles.
Bueno, y acá vamos a ver un poco qué es lo que pasa con el enfriamiento de la piel y los músculos. Porque como dijimos, el cuerpo humano trata de conservar esos 37 grados muy preciados de su core, de su núcleo interno, tronco y abdomen, pero va perdiendo temperatura por el resto de la piel, el 25% se pierde, de la temperatura se pierde por la piel, por un gradiente, porque la piel se enfría y llega a temperaturas realmente bajas, ¿ah? O sea, 37 en el medio y en la piel puede llegar a 10 grados o por ahí. Y acá van a ver qué es lo que pasa con la piel cuando se va enfriando. Se enfría mucho al contacto con el agua fría, pero dijimos el gradiente de difusión que tiene. La sensibilidad táctil desaparece entre los 15 y los 20 grados. Es que perdemos la sensibilidad cuando la piel se enfría a esa temperatura. La temperatura crítica para la destreza manual se sitúa entre los 12 y los 15 grados. No leo bien acá, anda por eso. Y ahí es cuando nos lastimamos y no nos damos cuenta. Lógico. O nos queremos atar los zapatos y no podemos, o a algún compañero se le cae el termo cuando está tomando, ya saben a quién me refiero. El umbral inferior del dolor para los valores de temperatura cutánea se encuentra entre los 10 grados, o sea que si nos pegamos por debajo de eso nos podemos lastimar sin darnos cuenta. Debajo de los 20 grados la conducción nerviosa se enlentece y la amplitud del potencial de acción decrece. Esto está, como ven, tan documentado. ¿Qué quiere decir esto? Que los nervios empiezan a dejar de funcionar. Entonces, por lo tanto, obviamente los músculos necesitan de la inervación para funcionar, y si empieza a decaer la conducción nerviosa, la actividad muscular también empieza a decaer. El bloqueo nervioso puede ocurrir después de una exposición a una temperatura entre 5 y 15 grados centígrados por más de 15 minutos, más o menos. O sea que directamente se anestesia el nervio, no perdemos la fuerza. Esto puede llevar a una disfunción equivalente a una parálisis periférica, pudiendo resultar en ahogamiento. Como dijimos, estos autores al principio nombraban 4 etapas en las cuales nadadores podían terminar ahogándose. La primera etapa ya la describimos, que son los 20 primeros segundos hasta los 3 minutos que regulamos la respiración, y después, cuando empezamos a nadar, empieza a pasar esto que vemos. El frío empieza a, valga la redundancia, enfriar la piel y enfriar los músculos. Y ahí el peligro es la caída de la capacidad de nado, el agotamiento, como vamos a ver por qué también se produce un agotamiento, como dijo Sebastián muy bien, hay un aumento de los recursos energéticos para la propia movilización, pero a su vez para mantener el calentamiento, es lo que se llama, ya habíamos dicho, la termogénesis. ¿Ah? Seguimos. Bueno, y hay 2 teorías para cómo es que se afecta la capacidad muscular. Una es, como ya habíamos visto en la charla pasada, la hipotermia genera alteraciones físico-químicas en el metabolismo, y el cerebro no escapa a esa capacidad y se produce un enlentecimiento que va llevando paulatinamente a la inconsciencia, con lo cual toda la volitividad hacia la movilidad se va reduciendo. Pero por otro lado, por lo que dijimos recién, por el enfriamiento de los músculos, sobre todo a nivel periférico, también va decayendo. Por lo tanto, el resultado es una claudicación muscular, que, como acaba de decir Sebastián, se termina en una espasticidad. O sea, nos vamos quedando más bien rígidos. No es que llegamos a una parálisis, pero vamos teniendo una espasticidad. Y eso lo vemos en las manos, en la movilidad del hombro, y sobre todo cuando queremos comunicarnos al hablar, que se nos hace realmente complicado. ¿Ah? O sea, terminan con una especie de contracción tónica, ¿no? ¿Por qué es importante? O sea, sobre todo, ¿por qué primero caen los brazos? Bueno, porque hay una relación, hay un diámetro menor en relación a los muslos o a los miembros inferiores. Por lo tanto, el frío puede atravesar con más facilidad el miembro superior, y se congela más rápido. Además, el tejido adiposo de los brazos es mucho más fino y no ofrece el aislamiento necesario. A su vez, también la masa muscular, que en parte también hace como una especie de aislamiento, se enfría más rápido. Por lo tanto, claudican por efecto del frío de forma más precoz. Y acá vemos 2 gráficas que, como van a ver, por un lado, es la eficiencia, cómo va decayendo en relación a la temperatura.
Como ven, a 25 grados prácticamente la eficiencia no, inclusive aumenta a medida que vamos calentando, va pasando el tiempo y va aumentando, probablemente acá porque está llegando al final, y con la temperatura más baja ven que va decreciendo, inclusive a 10 grados, miren cómo es la gráfica, es bastante descendente, la eficiencia de nado decrece. Y en esta otra, el stroke, famoso, cómo se va alterando. O sea, la calidad del nado se va alterando cuanto más baja es la temperatura. Y acá en esta gráfica nos muestra lo que también nos dijo Sebastián, que es el aumento del VO2 en relación a la temperatura del agua. Ven cómo a 25 grados es un consumo y va aumentando el consumo a medida que baja la temperatura. Y lo hemos visto estos días que ha estado a 10 grados, como algunos compañeros que si quieren narrar su experiencia, en pocos metros notan que tienen que parar porque se agotan, se cansan, ¿no? Y eso, imagínense que si hacemos un circuito muy alejado de la costa, nos llega a pasar eso, la verdad que es un riesgo importante. No sé si quieren comentar algo. No, ¿estamos bien? Bueno. Después vamos a ver una gráfica que cómo importa la composición corporal. En la charla pasada dijimos que, bueno, que cuanto el índice de masa corporal era más alto, o sea, teníamos una masa grasa más elevada, la capacidad de soportar el frío era mayor. Y esto después vamos a ver que algunas experiencias lo hacen que es relativo. Si bien sirve de aislante, y otro día hablamos de que las ballenas pueden llegar a tener 50 centímetros de grasa, no, en la realidad no responde de una manera proporcional. Si bien las mujeres tendrían un poco más de resistencia al frío y se le atribuye al índice de masa corporal. El índice de masa corporal no siempre representa, un gran índice de masa corporal no siempre representa la cantidad de grasa, porque una persona muy musculada para una determinada altura puede tener un índice de masa corporal alto y sin embargo tener un palículo adiposo relativamente delgado. Lo importante, lo que se afirma es que lo más riesgoso es un nadador delgado y lento. ¿Ya? Eso es un riesgo bastante importante. Y otro riesgo importante es la edad también. Se ha visto que cuanto más edad, la resistencia al frío se hace más complicada. Datos que se han sacado de estudios, ¿no? De este famoso Tipton. Bueno, y de la hipotermia ya no vamos a hablar mucho porque ya en la charla pasada ya hablamos, pero dijimos que es lo que se produce cuando la temperatura del core baja por debajo de los 35 grados. Y ahí el cerebro, con su termostato, empieza a activar los receptores a partir de la información de los receptores cutáneos de calor y frío, y se produce una cantidad de fenómenos, tanto metabólicos como de diversos sistemas, para aumentar la temperatura corporal, que paulatinamente se va disipando a partir de la piel. Con 2 grados, como dijimos que baja la temperatura, se empieza a producir la hipotermia. Y ahí el peligro más importante, aparte de lo que dijimos, de la caída de la fatiga muscular, la caída de la calidad de nado, es la posible alteración del sistema nervioso central con una tendencia a la disminución de la conciencia, inclusive a delirar, o a perder la misma conciencia, ¿no? Lo cual es realmente peligroso estando nadando y alejado de la costa, o lo peor, estando solos. Seguimos. Bueno, ¿cuánto demora en enfriar el core durante el nado? ¿Puedo cerrar esto? Un poquito, sí. Y con traje. Y bueno, depende, como dijimos, entre otros factores, de la temperatura y de la persona, y lo que le hace variable. Pero se mantiene entre los 10 y 20 minutos la temperatura del core, e incluso puede aumentar algo por el trabajo físico. Lo vamos a ver en la gráfica. Como dijimos recién, o sea, al principio la temperatura se va a mantener equilibrada por el trabajo muscular. El trabajo muscular no es muy eficiente en sí como mecánicamente, pero sí genera mucha energía. El 70% del 70-80% del trabajo muscular se libera en forma de energía.
Y en esa primera etapa, en esos primeros minutos de nado, va a compensar la pérdida y va a mantener el equilibrio térmico dentro de lo que es el core, a pesar del enfriamiento de la periferia, ¿no? Y en agua a los 10 grados, a los 30 minutos, la temperatura del core puede bajar 2 grados, lo cual estamos muy cerca de la hipotermia. Los nadadores lentos no deberían de pasar los 1000 metros de nados en aguas muy frías. Y esto está avalado, como ven acá, por trabajo científico. Y acá llego a esta gráfica que para mí es muy importante, que es una gráfica que acá el 0 significaría la temperatura de 37 grados del core, y como desciende, puede ir descendiendo o puede ir aumentando. Y acá es un grupo de nadadores que se hizo fue pedido por la FINA, al doctor Tipton, para reglamentar el uso sí o no del traje de neopreno. Y como ven acá largan todos con la temperatura de 37 grados, algunos con el esfuerzo aumentan 1 grado, a 38, y otros directamente en agua fría inmediatamente van bajando la temperatura del core. Y si pueden ver acá se registró la temperatura de la piel y el porcentaje de grasa. Después esto lo pueden ver con detenimiento, pero van a ver que acá se muestra que no hay mucha relación, no es muy fuerte la relación entre la grasa corporal y la resistencia al agua fría. Pero sí, acá se paró, esta línea roja es el arranque, la temperatura de arranque a 37 grados, y esta otra línea es a los 60 minutos. Como pueden ver, antes de los 60 minutos mucha gente cayó por debajo, entrando en la hipotermia. Y algunos la aumentaron y se mantuvieron. Pero en las proyecciones, la gran mayoría llega a la hipotermia. Por lo tanto, en esa época se determinó que, bueno, por debajo de los 20 grados era opcional el uso de traje, y por debajo de 18 grados era obligatorio. No sé ahora en este momento cómo está la reglamentación. Sigue así, y por debajo de 16 la FINA no permite la realización del evento. Bueno. Lo tenemos por acá. Bueno, esto es lo mismo, o sea que hay que tener precaución con el tiempo de nado. Como dijimos hoy, al primero el trabajo físico va equilibrando la temperatura, pero a la media hora, más o menos 20 minutos, media hora, empieza a decaer y ya a la hora decae. Obviamente, como dijimos hoy, no es para todos igual. Y acá tenemos un caso muy particular, que es una... Sí, adelante. No, pues para enganchar un poco que acá tenemos algunas preguntas y que particularmente están consultando por la adaptación o la progresividad que hicimos para poder llegar a terminar esa distancia. Y digamos que lo que es la adaptación al frío tiene como distintas componentes, de las cuales la primera, en orden de prioridad y de importancia, es la adaptación mental. El trabajo mental, la adaptación psicológica, para poder sobrellevar y uno poder tolerar esa sensación de que el cuerpo te está pidiendo que salgas del agua, ¿no? Que tiene que ir acompañado de todo lo otro, ¿no? Pero eso es lo primero. Creo que en el grupo tenemos que el 90 y pico % de los casos de los compañeros salen del agua no por una limitante física, sino que por una limitante mental. Ya cuando sienten que les duele el cuerpo, ya cuando sienten que tienen las manos duras, ya sienten que no pueden más, salen del agua. Pero realmente quizá su físico pudiera un poco más. Entonces lo primero es trabajar eso para que la limitante realmente sea lo que nuestro cuerpo hasta donde nuestro cuerpo va, y no solo hasta donde va nuestra mente. Bueno, ya que estamos, vamos a aprovechar de hablar de un caso, para mí es particular, porque son los menos, o creo que del grupo es el único que conozco, que realmente su mente va más allá de su cuerpo. Y si bien eso puede ser algo positivo, en este tema particularmente se torna peligroso, porque realmente su fuerza, su concentración y su energía mental
hacen que él sobrepase todo lo que sea el frío, que el frío no le moleste, que el frío no lo sienta, pero empieza a padecer otro tipo más avanzado los problemas de la hipotermia, hasta que hemos tenido que ayudarlo a salir del agua, ¿no? Este compañero es Alejandro, capaz que está por ahí, y después nos puede también él ilustrar un poquito más, pero lo primero que tenemos que hacer es el trabajo mental. Que bueno, hay ejercicios de respiración, se trabaja con hielo, en tarrina, en piscina, simplemente poniendo las manos y los pies en hielo, las duchas de agua fría. Son todas cosas que van trabajando nuestra mente y nuestra fuerza interior. Una vez que más o menos eso nosotros lo podemos tener dominado, lo podemos tener controlado, tenemos que empezar a hacer la parte de lo que es la adaptación fisiológica. Y como la parte mental ya la tenemos controlada, tenemos que empezar a tener cuidado de no pasarnos. Entonces la parte física tiene que ser muy progresiva. Muy progresiva. Entonces, quien empieza a nadar sin traje el día de hoy, la recomendación sería de repente no nadar más de 5 minutos. Así como, sí, son 5 minutos. Eso creo que quizás sería lo máximo, o hasta quizás 3 minutos. Y bueno, hago 5 minutos. 2 días, pasado mañana, hago 7. Después hago 9, 12, 15. Tiene que ser extremadamente gradual. Esa es la forma en que nuestro cuerpo se va a ir acostumbrando progresivamente. Si yo hoy me meto e intento nadar 1 hora, me van a tener que sacar con cucharita. Entonces, dicho esto, yo realmente vengo de un proceso de varios meses, tanto sea de trabajo mental como del acostumbramiento físico, para poder llegar a esta cantidad de tiempo. Con Jorge, con Ale, que está por ahí, César, que también se sumó en la preparación. Seguimos con la filosofía del verano, de tener los viernes de fondo. Y bueno, y el viernes era el día que nos tocaba estirar el tiempo. 40 minutos un viernes, 50 minutos el otro, 60, 70, 80. Y bueno, cuando llegamos a la 1:30, dijimos, bueno, la próxima es los 6 kilómetros. Suerte que tuvimos como un plus en la preparación, ¿no? Porque realmente era una distancia para hacer en menos de 2 horas y terminó siendo casi 2 horas y media. Pero bueno, fue gracias a haber tenido una preparación exhaustiva por varios meses y en todos los aspectos, trabajando mucho la parte psicológica y trabajando toda la parte fisiológica. ¿Qué pasa? No, está bien. Yo Bueno. lo que diría que claro, yo no hice tanta preparación, pero yo tengo cierta facilidad y no es tanta cosa que he hecho. Pero está, es lo único que puedo decir. O sea, evidentemente depende de la persona. Depende mucho. Hay cosas que se pueden lograr, ¿no? Alejandro, por ejemplo, hizo toda esa preparación y todo, y él ha pasado por unos fríos que vos te decir. Está sufriendo realmente. Sería bueno que después de salir, que terminiera Alejandro, que estuviera Alejandro. que nos pudiera aportar, porque esto es para todos. O sea, le ha pasado mal. Volvemos a refrescar el objetivo de la charla, que es, se puede, pero hay individualidades y hay riesgos, y hay que manejar, hay que balancear todo eso para poder seguir nadando con cierta seguridad. ¿Cómo le paso a compartir pantalla? Vamos a ratificar un poco lo que acaba de decir Sebastián, y acá mostramos algo que va por lo mismo, que es una nadadora argentina que ha nadado en aguas gélidas, o sea, en aguas por debajo, por cerca de 5 grados, de 0 y 5. De 0 y 5, una muchacha con una discapacidad inclusive, y se le hicieron mediciones, y increíblemente su temperatura del core, a pesar de lo gélido del agua, no llegó a la hipotermia. Pero retomando lo que acaba de decir Sebastián, esta muchacha
hacía una preparación previa antes de la inmersión con meditación, y llegaba a aumentar su temperatura del core a 38 grados, lo cual también nos lleva a algo que estos días un compañero nuestro nos aportó un webinar, Rodi Silva, un caso de anestesiología, que promovían el calentamiento previo, o sea, antes de una cirugía, que es una de las circunstancias en las cuales las personas se enfrían mucho y hacen hipotermia de una manera muy frecuente, porque la persona está desnuda en el bloque quirúrgico y con aire acondicionado, y se enfrían y llevan a un riesgo muy importante en el sobre todo en el postoperatorio. Entonces se propone el calentamiento previo para llevar a la temperatura corporal casi a los 40 grados, un poco más también, y eso permite alargar un poquito más la estancia en las aguas heladas, compensar con eso el trabajo muscular, la temperatura previa del core y poder alargar un poco más la estancia. Por lo tanto, afirmamos que el trabajo mental previo es fundamental. Y sobre todo aquello que dijimos que la ansiedad también conspiraba, iba en contra de la inmersión en aguas frías. Por lo tanto, control mental es fundamental. Acá hay algunos artículos sobre la adaptación al frío. Acá nos menciona que los nadadores sin experiencia en aguas frías podrían beneficiarse con entrenamiento en habilidades mentales, con el fin de mejorar el control voluntario sobre la parte respiratoria, aquello que dijimos al inicio, de la respuesta al shock frío como parte del aprendizaje para entrar en el agua. O sea que se sigue afirmando que el control mental es fundamental para este tipo de actividad. No solamente al inicio, sino durante toda la travesía, como hablaba Sebastián, que en la travesía larga, por ejemplo, pasan muchas cosas por nuestra cabeza. Y sobre todo si se nos sucede la hipotermia, a veces nos puede traicionar y perdemos, o sea, se nos afecta la cognición y la percepción de los momentos. Hay algunos relatos de trabajos de la Ice Mile, que gente que tuvo que abandonar por el simple hecho de pasar por debajo de un puente y ver una sombra, asustarse y quedar mal, y tuvieron que sacar cuando faltaban pocos metros para llegar. Y era porque realmente estaba en hipotermia, ¿no? Acá tenemos otro aporte de adaptación al frío, que se concluye que la habituación de la respuesta a los golpes fríos puede mejorar mediante la inmersión en agua fría, pero más caliente que aquella que se requiere para la protección. O sea que no es necesario la habituación en aguas constantemente heladas, sino que se puede empezar de forma gradual. Sí, en la charla anterior una compañera preguntó si las duchas frías servían para algo. Y sí sirven, sí, como medio de adaptación van sirviendo, nos van adaptando. Los sensores que dijimos hoy que reciben la información del frío hacia el termostato central, se van adaptando, o sea, al no darle corte, prácticamente se van desensibilizando y nos ayudan a permanecer más tiempo en el agua. ¿Alguna pregunta? Sí, acá preguntan, ¿cuál sería el criterio para determinar si un nadador es rápido o lento? ¿Cuál es la velocidad? Porque hoy dijiste un nadador delgado y lento es el que es más propenso a pasar frío. ¿Qué sería un nadador lento? No, el tema es el tiempo, que si nos fijamos una meta, por ejemplo, o sea, para el nado de agua fría, al final vamos a repasar un poco las pautas de seguridad. Pero, por ejemplo, si la idea es hacer un circuito en el cual nos alejamos mucho de la costa, un nadador lento va a insumir más tiempo para cumplirlo, por lo tanto, la posibilidad de hipotermia aumenta. Está en relación al tiempo y a la temperatura, el tiempo de permanencia del agua y la temperatura. Por lo tanto, si habría que preocuparse más de minimizar el tiempo y no tanto recorrer una distancia. O sea, la idea es, si nadamos en aguas frías, con circuitos cortos, cosa que y una estrategia para decir, bueno, el grupo de los lentos que se fijen en estrategias más adecuadas al ritmo que llevan. Porque, por ejemplo, una hora, de repente podemos hacer 2000 metros, cuando otra persona puede hacer 1500 metros. Si se propone hacer 2000 metros, va a estar una hora y media en el agua. Y como dijimos, vamos a decir más adelante, la sensación de frío no es un buen índice de que estamos entrando en hipotermia, no. Nos puede traicionar. Tenemos una pregunta difícil. A ver, Antonio, no sé si podrás. No sé, vamos a ver. Nos dicen, ¿cuál sería la explicación científica
de que Jorge pueda estar tanto tiempo en el agua? Jorge no es humano. En el árbol genealógico hay una cruza con el... Yo creo que alguno tenía zoofilia en la familia, con algún pingüino o algo. No, pero como dijimos, son individualidades. Y si en este momento, probablemente los podamos conectar con Walter Ruano o algunos de los compañeros, y van a ver que son seres normales, como cualquier otro, tienen 2 orejas, 2 ojos, una nariz. Y sienten frío, además. Sienten frío. Y bueno, han cruzado el Beagle, una distancia bastante importante, en aguas mucho más gélidas de las que estamos nadando ahora. No voy a decir que salen transpirando, pero bueno, lo han hecho y lo hacen con bastante frecuencia. Nos han mandado videos que lo toman como diversión. Y bueno, pero no todos somos iguales. Hacer una preguntita respecto a la preparación nutricional para esta travesía. Bueno, como bien comenté, y también Antonio daba el aspecto científico, la demanda energética es enorme, por ende, el aporte energético debe ser algo muy a considerar. Entonces, acá también entra el antes y también entra el durante. En el durante, como con Jorge y yo tenemos necesidades bastante diferentes, Jorge, por ejemplo, consumió un gel energético a mitad del nado, un poco más, y con eso él estuvo. Eso para mí no era suficiente, y yo lo que consumí durante el nado, aproximadamente cada 30 minutos, era una porción de bebida isotónica, que aprovechando las circunstancias la llevé tibia. No consumí una bebida fría como sería en el rango, como sería en verano. Me llevé una bebida isotónica con carbohidratos, y cada 30 minutos aproximadamente iba ingiriendo calorías, sales, porque otra de las cosas que también nos has comentado es el aumento de la deshidratación, por lo que era importante ese aporte. Y también, previo a la largada, el consumo de una barra energética, de forma de que, bueno, por lo menos el primer tramo, la primera hora, estuviera en una situación bastante favorable y no empezar ya en déficit, ¿verdad? Arrancar la travesía estando lo mejor posible. Y después, consumiendo la bebida cada 30 minutos, iba evitando esa bajada tan abrupta, que en vez de ser con la gráfica fuera muy inclinada, era simplemente un descenso gradual, por lo cual pude también estar 2 horas y pico, que de otra forma no hubiera sido posible. Sin ir más lejos, el otro día hice una pequeña observación. El lunes nadamos, yo nadé 1200 metros con traje, y después 300 metros en la vuelta chica sin traje, y cuando miro el reloj eran 600 calorías de consumo. En la noche hicimos una hora de gimnasia, media fuertecita, y no llegó a 300 calorías. O sea que entre la temperatura, el aumento del metabolismo basal por la baja temperatura, el esfuerzo físico con el aumento del VO2 para el mismo esfuerzo en tierra que en agua, hacen una elevación metabólica mucho más importante. Por tanto, creo que el sostén previo es importante, y una actividad de largo aliento, ni que hablar que hay que restituir tanto líquidos como algún nutriente, ¿no? De absorción rápida. ¿Seguimos? ¿Vale? Me colocás ahí la estamos terminando, compañeros. Bueno, otra de las cosas sobre la adaptación al frío es que hay cierta memoria. Acá hay un trabajo que dice que después de 14 meses de la habituación, la frecuencia cardíaca se mantuvo atenuada. Se acuerdan que en aquellos instantes, los primeros segundos de tocar el agua fría, aumentaba. Y bueno, no voy a decir que no aumentaba mucho menos. Y la frecuencia respiratoria y volumen minuto habían regresado al nivel normal. O sea que la frecuencia se mantuvo relativamente no muy alta, pero sí, la sensación esa de aumento de la frecuencia respiratoria y la inspiración inicial se perdían en la memoria, ¿no?
Se concluye que las repetidas inmersiones en el agua fría dan lugar a una reducción prolongada de hasta de 7 y 14 meses de la magnitud de la respuesta a inmersiones en el frío, ¿no? Las inmersiones menos frecuentes produjeron una disminución de duración, obviamente, cuanto menos entrenamiento, la memoria falla. Un dato interesante es el valor del calentamiento previo por control mental o trabajo muscular, y a evaluar con otros métodos según las experiencias en la anestesiología, como dijimos hace un rato, ¿no? Nosotros lo practicamos, calentarnos, hacer un calentamiento previo no solamente es un medio de prevención de daño muscular y articular, sino que el trabajo, cada 5 minutos de trabajo físico aumenta 1 grado la temperatura del cuerpo. Si no fuera por la transpiración o la vasodilatación, realmente la temperatura de nuestro core pasaría a temperaturas febriles. Por suerte, cuando aumenta la temperatura, se encadena la vasodilatación, tenemos todos colorados, y empezamos a transpirar por cada 5 minutos de trabajo físico, ¿no? Por eso que el calentamiento previo antes de empezar a nadar nos da un plus, ¿no? para resistir el trabajo en esto. No hay que despreciarlo. Bueno, con esto... Sí. Llevando también otra vez a lo que fue la travesía, yo particularmente en los nados habituales no realizo calentamiento. No realizo un calentamiento pensando en elevar mi temperatura, sino, como decís, simplemente en la prevención de lesiones, trabajar un poco de elongación, y prefiero trabajar más de la concentración para que el impacto con el agua sea el menor posible. Pero el día de esa travesía, basado en esto, lo que hice fue, sí, un calentamiento previo para elevar un poquito mi temperatura. Eso puede hacer que la parte psicológica sea un poco más dura, porque con el cuerpo caliente, el choque con el agua fría se siente más y bueno, y se genera una mayor resistencia, pero bueno, como te comentaba, es una parte que la tengo bastante trabajada y no fue algo que me pesó, pero sí sabía de que si yo elevaba mi temperatura corporal medio grado, 7 décimas, 8 décimas, iba a tener 10, 20, 30 minutos gratis, por así decirlo, en el que me iba a llevar volver a la temperatura inicial. Entonces, bueno, quizá también, como te relaté al principio, la primera media hora, yo no tuve sensación de frío en ningún sentido, en ningún aspecto, que bueno, que seguramente me haya ayudado el hecho de elevar previamente mi temperatura corporal para que por lo menos esa media hora mi cuerpo funcionara mejor. A partir de ahí, bueno, ya el tema de la conductividad térmica, el frío que entraba a través de la piel ya era mayor al calor que generaba mi cuerpo y gradualmente empezó a descender la temperatura. Pero sí me ayudó toda una primera media hora a poder nadar de mejor forma. Sí, con la actividad física, la temperatura del core le dijimos que 37, pero normalmente a una temperatura de 20 grados, la piel está a unos 33, 34, por eso la diferencia cuando tomamos la temperatura con esos aparatos, dan temperaturas de cadáver, ¿no? O sea, como que no estamos vivos. Pero es así, hay un gradiente térmico que va perdiendo desde el centro hacia afuera por difusión de calor. Si hacemos actividad física, la temperatura a nivel de piel puede subir a 37 grados. Lo cual de repente te da un plus. No está muy comprobado eso, pero digo, en anestesiología sí hay trabajos que afirman que ese calentamiento, que no lo hacen poniendo a correr al enfermo, ¿no?, alrededor de la camilla quirúrgica, sino que lo someten a una especie de calor por medio de una especie de bata en la cual pasan aire caliente, un rato largo, y lo van cocinando previamente a la cirugía. Y eso vieron que se pierde menos temperatura y no quedan en hipotermia, por supuesto con cuidados durante el acto quirúrgico, no queda en hipotermia después de la operación. O sea que hay trabajos que dicen que el calentamiento corporal previo ayuda a prevenir la hipotermia. Acá vamos, sí. No sé si funcionará el tema de que, por ejemplo, como tiene el chaleco que calienta, eléctrico que calienta unas medias. Podría ser. Puede servir para eso, no es lo mismo. O sea, es una forma de calentamiento. O sea, una cosa es el trabajo muscular, que claro, genera también el 70-80% de energía calórica,
Es calor, lograr que el cuerpo, la piel, Tenga el más cuerpo calor. tenga más calor. Y la dificultad que a veces de repente en que el core puede eliminar por medio de termolisis, ¿no? Por medio de la vasodilatación, nos dé un plus, unos minutos más para poder soportar esto. Seguimos con... Acá les voy a pasar un dato, que esto no es terrorismo, pero sí son datos de los nadadores que hacen la famosa Ice Mile, que es un kilómetro 600, ¿no? Sí, sí, yo vivo en Peñarol, más para el lado de Garzón. No, no escuchamos. ¿Alguien preguntó algo? No, estaban conversando algunos. Ah. Ya. Acá les comentamos algunos datos de los que hacen la Ice Mile, y este es un nadador que se permitió someterse a algunos análisis post-nado y tuvo la locura de hacer la milla del agua por debajo de 5 grados en 3 oportunidades en 15 horas. Y se encontraron algunas cosas interesantes, ¿no? En la primera etapa, en la primera milla, la temperatura del core a los 5 minutos estuvo a 38 grados. ¿Ya? O sea que a los 15 minutos, eso que hablamos en la gráfica, que probablemente sea un poco por la preparación mental, que aumentó la temperatura, y otro poco por el trabajo muscular. O sea que en esos primeros minutos se va compensando la pérdida de temperatura. Al finalizar, la temperatura del core estaba en 35,4, o sea, en el límite de entrar en la hipotermia. Y en el after drop, que ya lo mencionamos en la charla pasada, que es lo que pasa en la recuperación, que le decimos, que es lo que pasa al salir del agua, que los músculos están congelados, hay una vasoconstricción para mantener el calor del core, y cuando empieza a circular la sangre, hace un fenómeno de serpentina y empieza a llevar sangre fría al núcleo, o sea, al core, enfriando aún más lo poco que teníamos, los 35 grados, pudiendo bajar por debajo de 35, provocando una hipotermia. O sea que si tenemos 36, de repente cuando viene el retorno de sangre fría post-nado, ahí empezamos con la hipotermia y todos los fenómenos de temblequeo, dificultades para manejar, para atar los zapatos, en fin, que puede llegar a valores importantes de hipotermia. También se encontró lo que es una acidosis metabólica, o sea, la acidez de la sangre es una constante, lo que se llama el pH, y vieron que tanto en la primera como en la última milla de las 3 que hizo, el pH se llegó a 3,31 y 3,34 respectivamente, a valores importantes. 7,31 y 7,34. También se le produjo una hiperpotasemia de 6,9 milimoles después de la segunda, con un descenso a 3,7 después de la tercera, o sea, fue variable. Esto es importante porque el aumento del potasio, tanto el aumento exagerado como que baje mucho la hipopotasemia, es un factor de arritmias importantísimo. ¿Ah? O sea, el potasio en la sangre es un valor que se cuida mucho, y tanto el descenso como el aumento puede provocar arritmias realmente severas. Y se vio también un incremento en la glicemia, o sea, en el azúcar en la sangre, en el cortisol y en la creatinquinasa. ¿Ah? Evidentemente hubo el aumento de la sangre glicemia porque hubo evidentemente un gasto, una neoglucogénesis, o sea, se le pidió por el gasto energético, se le pidió que el hígado liberara la glucosa almacenada al torrente sanguíneo para utilizarla a nivel muscular. El cortisol porque hay un estrés importante, ¿ah? Es la famosa hormona del estrés. Y la creatinquinasa nos habla de un daño muscular. ¿Ah? O sea que no es gratis hacer este tipo, no es terrorismo esto, pero para que vean que hay un riesgo. Estamos hablando de actividades realmente importantes, ¿no? De temperaturas muy bajas y un tiempo importante en el agua. Se concluye que el nadador en aguas frías, muy frías, lleva una acidosis metabólica que el nadador compensa con hiperventilación, provocando una alcalosis respiratoria. Es un fenómeno natural para combatirlo. De todos modos, la hiperpotasemia conlleva un riesgo importante para desencadenar arritmias cardíacas. Y esto está avalado. ¿No? O sea que no se les ocurra hacer la misma. Bueno, y un poco para terminar, algo que siempre se pregunta, que son los beneficios de nadar en agua fría.
Y lo que sí se ha visto es que disminuye factores de riesgo cardiovasculares, como diabetes, por consumo del azúcar sanguínea, baja el azúcar, ¿no? Mejora la insulinoresistencia, disminuye los lípidos en sangre, aumenta el gasto energético, por lo tanto hay posibilidad de adelgazamiento, con posible descenso ponderal. Mejora los trastornos afectivos, esto es casi un hecho, o sea, si bien no hay muchos estudios, pero anecdóticamente es un hecho que muchas personas, si no nadan, la pasan mal. O lo usan como un medio para liberar tensiones, y es muy recomendado, ¿no? Como mecanismo para sobre todo los trastornos depresivos. Hay una influencia positiva del sistema inmunitario, pero necesita de más estudios, ¿no? No es muy fácil hacer este tipo de estudios. Pero bueno, se encontraron por lo menos que hay un aumento de leucocitos, y no mucho más. Y desde el punto de vista anecdótico, gente que relata que no se enferma, nadando, sobre todo en agua fría, pero es más que nada desde el punto de relatos, y no es fácil hacer estudios científicamente serios que nos den datos más concretos. Y hay un dato anecdótico que en algunas neuropatías, dolores crónicos de origen neurológico, el nado en aguas frías lo ha mejorado y en los casos facturados. No lo tomen como una generalidad, porque son casos puntuales, y no mucho más. ¿Alguna cosa que hablar ustedes? No, capaz que podemos invitar a Walter para que él nos comente lo que si esto que hemos estado hablando también tiene relación con su realidad. Él nada con temperaturas bastante más bajas que las nuestras. Walter, ¿Estás por ahí, Walter? ¿lo viste? Sí, sí. Pasa que demora la transmisión a usuario. Claro. Acá está Walter. Hola, hola. ¿Ahí me escuchan? Sí, perfecto. Bien, ¿cómo les va? Buenas noches. Buenas noches, Walter. Bien, los venía escuchando atentamente y bueno, supera ampliamente las expectativas nuestras lo que hacen ustedes. Mucho. Se corta, me parece, la comunicación, ¿cierto? Corta un poco, sí. Adelante, Walter. Ahí se está cortando. Es medio difícil la comunicación desde acá porque ustedes viven muy lejos, pero... Los bytes demoran en llegar. Sí. Bueno, no lo escuché al principio porque se cortó, pero no sé si querían hacerme alguna pregunta o charlemos de algún tema. No, la pregunta era si un poco lo que Antonio fue describiendo, qué es lo que nos pasa a nivel fisiológico, a nivel psicológico, cuando nos sumergimos en agua fría, si eso condecía con tu experiencia en el nado de aguas gélidas. Sí, sí, me sentí muy identificado con las cosas físicas que les pasan a ustedes, de eso de bajar mucho el rendimiento. Se corta. Nosotros casi siempre entrenamos en pileta, creo que he estado nunca más de 1 hora y media acá en el canal. Canal de Beagle, ¿no? Se corta. Qué lástima. Y sí, bajamos muchísimo el rendimiento. Yo creo que con toda la furia habré llegado a 3.000 metros cuando entrenamos en ese tiempo, porque nosotros mucha bolilla no le damos a la distancia. Más que nada entrenamos tiempo, ¿viste? ¿En qué temperatura está el agua ahora?
Ahora debe estar más o menos entre 5 y 3 grados por ahí. Todavía no llega bien fría porque no estamos en pleno invierno. Pero lo mínimo que baja es a 2 grados y medio, 3 por agosto, septiembre, por ahí. Bueno, linda fecha para ir para allá. Sabés cómo los estoy esperando, ¿no? Sí. Quiero que vengan a hacer todo eso que dijeron. Quiero hacerlo porque nosotros no tenemos la posibilidad de que nos estudien de esa manera. Bueno, ahora vamos a Y no- proponer, te voy a mandar alguna idea de qué sería interesante de estudiarlo. Pero contanos un poco cuáles son los piques que tienen ustedes para una persona que recién empieza para prepararlo para nadar en agua fría. Sí, perfecto lo que dijeron, perfecto las imágenes que pusieron de María Inés Mato. Esto es un deporte que hay que incentivar a la gente, que hay que hacerlo muy de a poquito, pero muy de a poquito, como dijeron. Yo sé que lo dijeron a nivel de ejemplo, que un día entras a 5 minutos, otro día a 7, a los 3 días a 9, pero sinceramente acá lo que nos pasa es que un día entramos 3 minutos, a los 3, 4 días entramos 5 minutos, y capaz que cuando queremos entrar el tercer día, en vez de aumentar, volvimos a 1 minuto o a 2 minutos, y así vamos variando constantemente, hasta que de a poquito vamos incrementando los valores. Pero ponele, nadamos un día, llegamos a nadar 10 minutos, y a los 3, 4 días nos volvemos a meter, y no nadamos ni loco 10 minutos, nadamos 5 minutos, 7 minutos, y nos tenemos que salir del agua. Y el cuerpo va sufriendo esa adaptación muy, pero muy progresivamente, muy de a poquito, y ya cuando superamos los 20 minutos de estar nadando a estas temperaturas, bueno, ahí sí ya más o menos estamos bien adaptados, que capaz que eso nos lleva 6 meses, 1 año. Buenísimo. Muy buen consejo. Sí, creo Sí. que me ha pasado algo similar en lo que son las inmersiones en hielo, inmersiones en pileta, Bien, digamos, claro. hielo. Algo parecido a lo que decía Walter, que quizá un día estás 5 y te va bien, 6, 7 te va bien, y hay días que tienes que estar 3. El Sí, cuerpo no es un reloj, nosotros claro, vamos a estar siempre diferentes. Hay días que vamos a estar mejores descansados, que vamos a estar mejor alimentados, días que con exacto, temas personales también nos va a desviar la atención, nos va a desviar la concentración. Todos los días son diferentes. Que tenemos exactamente que así. guiarnos por lo que sentimos y no por una regla que mide los metros que hicimos o el cronómetro. No, no, Sí o sí tenemos que hacer tantos minutos. Tenemos que hacer lo que sentimos. exactamente. Sí, el factor, Pero puede acompañar para después decirnos cómo anduvimos y ver la progresividad, pero lo más claro. importante es eso, cómo nos sentimos. El factor emocional es fundamental. Nosotros capaz que tenemos una actividad, poner para el sábado a la mañana, y viniste con algún problema de trabajo, algún problema familiar, pusiste los pies en el agua y te vas para el auto de nuevo, porque no podés ni entrar ni con los pies. Y capaz que venías nadando media hora todos los días que te metías. Es fundamental eso, sí. Sí, sí, totalmente. Y otra cosa que quería comentar, que también hicieron mucho hincapié, es en los estudios médicos. Estudios de electrocardiograma, exámenes de fuerza, no sé, exámenes de pulmones como radiografías. Nosotros les sugerimos eso siempre a toda la gente, si es posible antes de que empiecen a hacer esta actividad, porque acá es un poco más extremo, ¿viste el tema? Nosotros tenemos una ventaja que salimos de nuestras casas y entramos al freezer, o sea, acá siempre hace frío. Entonces nuestro cuerpo, nuestro organismo, nuestros ojos, la nariz, los pulmones, están acostumbrados a este frío constante. Cuando vamos al agua, es más la carga psicológica que tenemos, que decimos que el agua está extremadamente fría. Se cortó. Walter, ¿te perdiste? Bueno, seguimos.
Sí, entonces. A ver si tenemos sol acá. Espero que se haya escuchado. No, ahora sí. Ahora estás de vuelta. Ahora estoy de vuelta. Bueno, decía que nosotros salimos de nuestras casas y entramos al freezer, porque siempre las temperaturas las tenemos cerca de 0 grados. Tenemos 2 o 3 grados, 2 o 3 grados bajo cero, y cuando nos metemos al agua, el agua tenemos temperaturas de 3, 4 grados, 5 grados. Entonces como que nuestro sistema ya está adaptado al frío. Tenemos cierta ventaja cuando ingresamos al agua. Bien. Bueno, ¿alguna cosa más que quieras aportar, Walter? Que me encantan las charlas que hacen, quiero que vengan para acá. Bueno, lo quiero desafiamos. ser el caracol, quiero ser el caracol o la centolla de estudio de ustedes. Estamos todos ansiosos de poder ir. Así que Bien, perfecto. te vamos a ir a visitar. Y otra cosa, los recontra felicito lo que hicieron, porque es una proeza muy importante, es muy valorable lo que hicieron, estar 2 horas y media de esa temperatura nadando, es un espectáculo. La verdad que los admiro mucho. Gracias por compartirlo con nosotros. Gracias a ti por participar. Un bonus tracker, a ver qué tenemos acá. Un bonus tracker un poco a lo que decía Walter, que la idea de hacer algún trabajo científico sobre los nadadores, no tuvimos prácticamente ningún apoyo de la Cátedra de Medicina Deportiva, hemos golpeado puertas y no nos han respondido, lamentablemente. Son estudios que hay que hacerlos con mucha seriedad y en el medio acuático es complicado. Realmente hacer un estudio serio es complicado. Y algunas de las cosas que, por ejemplo, algo que es difícil es medir la temperatura del core, que lo que se puede hacer es medir la temperatura intestinal mediante una píldora, que ahora la vamos a mostrar, porque de otra manera no funciona, ni como la charla pasada hablamos de la temperatura timpánica, no funciona. En medicina se usa la temperatura esofágica, pero ya como pueden ver es bastante complicado hacerlo en el campo de actividad del nado. Las mediciones antropométricas que se pueden hacer para ver un poco cómo influye el porcentaje de grasa corporal en el rendimiento del nado y en el tiempo de permanencia en el agua. Otro tipo de investigación que también de la masa grasa parda, pero que para eso necesitaríamos el famoso PET, ¿tá? Que hay en el CUDI, que no creo que nos presten para los nadadores, para ver cuánta grasa parda tenemos, y cómo se influye en su desarrollo o en su actividad mediante el frío. Después, algo que es aparentemente sencillo, que son las mediciones hematimétricas, o sea, de sangre, sacar sangre, que no es nada fácil una persona que sale del agua con la temperatura de la piel a la que está, que para encontrarle una vena es bastante complicado. Para medir el pH, como hablamos hoy de la ISMAIL, los reactantes a la inflamación, la proteína C, la cantidad de las enzimas musculares por el daño posible y enzimas cardíacas para ver si hay daño cardíaco durante el nado o fría, el hemograma para ver cómo las distintas células que componen la sangre varían, o aumentan o disminuyen en relación a la actividad física en agua fría, la medición de los lípidos en sangre, el azúcar, la cetonemia, la lactacidemia, para ver el VO2 cómo influye, para ver el consumo de glucosa, ¿ah? Y bueno, y por supuesto la función, la medición de la función renal, porque como dijimos hace un rato, se altera por el efecto de la hormona antidiurética, por el efecto de la vasoconstricción, nos provoca una diuresis muy importante, y bueno, habría que estudiar realmente si se provoca fallo o no renal por este tipo de alteraciones, sobre todo por el aumento de la presión en algunos casos, ¿no? Son todos parámetros a estudiar que no son nada fáciles en el campo que ejercemos nosotros la actividad física, pero bueno, que estaría interesante si hay alguien afín al tema y quiere hacer algún protocolo de investigación, bienvenido sea, está invitado, y bueno, creo que conejillos de India sobran, ¿no? Sobre todo en Ushuaia. Sí, totalmente de acuerdo, sí. ¿Vamos? Bueno, no sé si algo más.
¿Alguna pregunta por ahí? Bueno, a ver si alguno de los compañeros locales tiene alguna pregunta. Porque en estos días que bajó a 10, notamos que hubo algunas dificultades en algunos compañeros, notaron la diferencia, ¿no? Se sintió sobre todo en recorridos cortos y en tiempos breves, y sería lindo que comentaran la experiencia, ¿no? Así como los compañeros comentaron la magna actividad, la de todos los días también es importante que la comenten. No sé si hay alguien por ahí. Bueno. ¿No hay preguntas? Hola, no sé si me escuchan. Sí. Bueno, muy interesante la charla. Yo soy socio del Club Acali y justo recibí el mensaje de la invitación para escuchar. Y me interesaba preguntar con respecto a tirarse con traje, porque yo estoy acostumbrado a tirarme con traje. No me tiro habitualmente en invierno, pero sé lo que es estar en el agua en invierno con traje. Y quería saber a ver si es posible entrenar, porque me llamó mucho la atención que ustedes se tiraron sin traje, ¿no? Entonces, bueno, quería saber si es posible entrenar, si hay algún traje que tenga la elasticidad y todo eso. No entendí bien el traje. No se escuchó. Quiere ver cómo se entrenaría para tirarse sin traje. Bueno, o sea, como fuimos diciendo desde hoy, o sea, es una gradualidad. En primer lugar, tendrías que probar, ver un día, venís con nosotros y haces una pequeña inmersión en agua, gradual, o sea, en la orilla, ver hasta cuándo va soportando. También puede ser las duchas de agua fría, también podría ser ir probando a ver cuánto tiempo. O nadar y al final, por ejemplo, abrir el traje de También, no hay una pauta, o sea, en uno de los slides que no quise ser muy extenso, no hay una pauta clara de entrenamiento, así como hay en otros deportes. Es un poco sui generis y cada librito, cada maestro aporta con su librito el dato. Lo que sí es conceptual es la gradualidad. ¿Ah? Como dice Jorge, yo lo hago por una hora prácticamente, que termino de nadar y hago unos metros más sin traje y se soporta mucho más que de entrada, ¿no? Que lleva la entrada, hay que hacerla de forma gradual y a veces te lleva más de un minuto o dos si entras sin traje para adaptarte y evitar ese fenómeno del gas, de la alteración de la respiración, del agotamiento por la primera impresión con el agua fría. Eso es una posibilidad. También puedes acercarte a nosotros y, bueno, empezar gradualmente con los grupos. Tenemos varios grupos. Hay grupos de enseñanza para empezar que corrigen la técnica, grupos que aumentan la resistencia. O sea, este grupo se fue perfeccionando y no solamente quedamos como un grupo de nado en aguas abiertas, sino que vimos que había gente que necesitaba otro tipo de preparación y, bueno, se generaron ese tipo de apoyo, ¿no? Sí, no, yo creo entender que Gonzalo dice que él no ha nadado en agua fría, que sí tiene experiencia de estar en el agua fría, no de nadar en agua fría. Y generalmente quienes nadan con traje, el impedimento que encuentran o la dificultad es el momento de poner la cara en el agua. Un poco para ese inicio de nado, lo que a veces se aconseja es comenzar a nadar de pecho, dejando la cabeza afuera, o nadar de acercamiento, con la cabeza afuera también, y de a poquito ir metiendo la cara en el agua, meterla un poco y otra vez mantenerse con la cabeza afuera, meterla otro poquito, y es algo que también se va a ir ganando con los días. Quizá el primero, segundo, tercero, la primera semana, capaz que ni siquiera pueda meter la cara en el agua, o ponga el contacto en el agua e inmediatamente tenga que levantarlo. Con los días, con las semanas, son de las cosas que uno se va acostumbrando a frenar ese reflejo de la cara fría, de la cara con el agua fría, de que genera como un shock, como que nos corta la respiración y que nos vamos también acostumbrando. Así que con traje neopreno
como que con esta temperatura la mayor dificultad es la cara. Como decía la primera charla que hicimos con el otro compañero de Buenos Aires, de Argentina, Con Camilo. Camilo, el alemán me traiciona. Y él decía que la parte más sensible, aunque parezca mentira para los hombres, no es la parte por debajo del cinturón, sino el ombligo, ¿no? Que cuando llega el agua al ombligo es cuando uno siente la sensibilidad realmente del agua fría. Y un poco como dice Sebastián, o sea, uno va entrando de a poquito, va sintiendo el frío en los pies, en la rodilla, pero lo va tolerando a medida que se va sumergiendo. Y la parte más molesta, más dolorosa es la cara y la cabeza, ¿no? O sea, la cabeza realmente se siente. Pero es una molestia dolorosa, pero que dura poco, ¿no? Minutos, 2 o 3 minutos, más o menos uno va, si levanta la cabeza cada tanto para ir acostumbrándose a la molestia esa, después desaparece, ¿no? O sea, es la parte más difícil la de sumergir, la cabeza, la cara y la cabeza, pero la molestia desaparece, ¿no? Es lo más difícil, porque el resto del cuerpo se adapta mucho más fácil. Pero digo, no es necesario entrar de una a nadar sin traje. Primero empezar a nadar con traje, adaptarse al nado, acostumbrarse a las pautas de nado seguro, y después, de a poco, y al terminar, ir sacándose el traje y probando por segundos, por minutos. Bien. No, acá hay una pregunta, o más que una pregunta, un comentario de alguien que habla del tema de que sufre mucho con las manos y que los guantes, que le pesan. Hay como una relación inversa entre el confort por una disminución de contacto con la temperatura al confort de la sensibilidad del nadar. O sea, cuanto más protección utilicemos, más perdemos sensibilidad y más incómodo es nadar. Entonces, el hecho de usar guantes sí va a hacer que tengamos menos frío en las manos, pero la sensibilidad al nadar va a ser menor, la sensación de nado va a ser más incómoda. Lo mismo pasa con los pies. Si utilizamos unas medias finitas, nos van a proteger poco de la temperatura, pero voy a tener mejor sensibilidad. Si me pongo unas botas más gruesas que me protejan más del frío, la sensación de nado va a ser bastante incómoda. Entonces, como que es inverso. Yo me protejo más, pero me voy a sentir que estoy nadando peor, me voy a sentir más pesado, me voy a sentir más incómodo, y bueno, capaz que termino disfrutando menos el nado por la incomodidad que me dan todos los accesorios a que realmente lo que me podía provocar el frío. Ahí cada uno tiene que buscar el balance de qué es lo que tolera del frío y qué es lo que tolera de la incomodidad del nado. Entonces ahí vas a ser muy individual. Hay compañeros que de repente usan una capucha gruesa y no usan guantes, otros que usan guantes y no usan medias, unos que usan medias neopreno y usan guantes. Eso cada uno tiene que ir probando. Lo mismo con el traje, algunas usan un traje más fino y otros usan un traje más grueso. El traje más fino es más cómodo, pero te protege menos. Y el traje grueso, uno está más duro, pero lo protege más del frío. Entonces eso, la ecuación ideal no existe. Es individual y cada uno tiene que probar para ver qué es lo que se siente más cómodo y cómo disfruta más el nado. Es un poco el objetivo de todo esto. Sí, el tema de guantes es complejo. El otro día en el grupo salió un intercambio. Personalmente el año pasado usé guantes un tiempo, pero me resultaban muy incómodos porque no había forma que no se me llenaran de agua y terminaba como una foca flapeando las manos, ¿no? Pero después salió que hay unos guantes de determinada calidad que parece que no les pasa eso, pero digo, realmente el problema con los guantes es ese, que se te van llenando de agua aunque los pongas por debajo del traje, y con las medias lo mismo, aunque hace la diferencia, ¿no? O sea, guantes yo usé de la marca Synergy, que es el guante y se tiende hasta casi el codo, de forma que el traje neopreno después queda arriba, y a su vez tiene como membranas entre los dedos, de forma que si los dedos se abren un poco por el frío, esa membrana compensa el barrido y el nado termina siendo un poco más. Si uno está bien, puede apretar bien la mano, la membrana es como si no estuviera, y si la mano se abre, la membrana actúa como una especie de pequeña manopla, que particularmente esos no se llenaban de agua y eran muy ajustados.
Es claro que en este tipo de nado el tema distancias y tiempo está acotado por el frío. Y bueno, el traje hace la diferencia. Un traje de ser, por ejemplo, nos hace trabajar los hombros y a veces terminamos con problemas de tendinitis de hombro importante. Nos tenemos que parar 15 días por la tendinitis. Un traje de natación, cuanto más profesional, por decirlo de una manera, es más fino en determinadas partes, sobre todo en los hombres, pero eso conspira contra el frío que pasamos. Y ya dijimos, los brazos, sobre todo, que es la parte más fina en la natación, es la parte más expuesta a la hipotermia, o sea, a la claudicación muscular. Pero hay que valorar qué es lo que queremos. Pero la propuesta nuestra, NAF, no es una propuesta competitiva, sino que es una propuesta más bien deportiva, lúdica y de compañerismo, ¿no? O sea, de nadar todos juntos y cuidarnos todos juntos para poder seguir haciendo esta actividad que tanto nos gusta. Ya vendrán las actividades de verano con las competencias, con aguas más cálidas, con más seguridad, pero por ahora lo que tenemos es esto, ¿no? ¿Alguna opinión más? Bueno, de la seguridad que es hablar. Bueno, el tema seguridad creo que hemos avanzado mucho, que estamos todos hoy por hoy nadando con boya de seguridad sin excepción, por lo menos en los grupos cotidianos, que es algo importante para quienes se acercan por primera vez. Quizá la boya de seguridad les pueda resultar costosa para algunos o para probar. Muchos de nosotros utilizamos un bidón de agua, un bidón de 6 litros atado a la cintura. Es algo que da una flotabilidad bastante importante. Y bueno, después en la medida que uno diga, bueno, sí, realmente voy a seguir nadando, voy a invertir en esto, perfectamente, bueno, se compra la boya y tiene un poco más de confort. Después el otro tema de la seguridad, creo que lo más importante de todo es elegir el circuito de nado cerca de la costa, no irme, es decir, si voy a nadar media hora, no irme 15 minutos para allá y volver. Voy 5 y vuelvo 5 y sobre todo si estoy sin traje neopreno, es preferible hacer más vueltas cortas que menos vueltas largas. Y en eso radica un poco la seguridad, en coordinar con algún otro compañero, nadar cerca de otros, cuidar a los demás, que los demás me cuiden. Un poquito de todo eso va a hacer que justamente corramos la menor cantidad de riesgo posible y que todo termine en lo que nosotros buscamos, que es empezar el día o tener un momento de disfrute y que no se convierta en otra cosa. Hoy surgió en el grupo un comentario sobre la estrategia del grupo, ¿no? O sea, una de las pautas NAF es nadar en grupo para protegernos, para observarnos, para cuidarnos entre todos, pero no siempre es fácil, por las distintas velocidades de cada uno o por la ansiedad de calentar y seguir nadando, y bueno, y a veces hay gente que queda rezagada. Entonces, un poco la idea es, porque en el caso mío, cuando convoco, pongo una velocidad promedio, 2.30, para que más o menos sepan que ese grupo, la homogeneidad de ese grupo va a andar por ese lado. Bueno, y si hay un compañero que quiere participar, la idea es que se junten, o sea, con gente de más o menos la misma velocidad, para tratar de mantener un grupo, ¿no? En el mismo momento pueden salir 2 o 3 grupos y establecer distintas estrategias, pero la idea es salir juntos para protegerse, ¿no? Porque si no es muy difícil mantener, algunos se tienen que sacrificar, otros quedan rezagados, no es fácil, ¿no? Por eso le digo que la idea es coordinar antes de salir la estrategia de salida y, bueno, y tratar de ir en pareja con los que van a rueda por la velocidad de cada uno. Es un poco la idea. ¿Algo más? Bueno, bien, creo que estamos por acá, abiertos a cualquier consulta futura, se acercan por las redes de NAF, por el Instagram, por el Facebook. A ver, si puede. Ya veo a Spider-Man por ahí. Sí, Spider-Man al firme. De allá de Libertad. Desde la ciudad de Libertad. Sí. Bueno, nosotros después les vamos a entregar el PDF, ¿no? de estos artículos para que busquen si quieren información, ¿tá? Y si nos quieren preguntar, encantados.
Y agradecemos nuevamente al Club ACAL por prestarnos los medios audiovisuales y la estructura del club. Miren la hora que está, estamos todavía acá en el club. Así que la verdad que se portaron con eso. Y bueno, y capaz que lo vamos a hacer en alguna otra actividad nuevamente. A ver, Rodi levantó la mano, no sé si... Anda por ahí, Rodi, vamos arriba. Rodi está con la mano El levantada. Petaca por ahí también está. ¿Estás ahí, Rodi? ¿Tenés alguna pregunta? Compañero ¿Qué más Carlos tenemos levantado? Bobión del running ahí también. ¿Me escuchan ahora? Sí, Rodi. No, yo simplemente quería hacer un aporte porque empecé en este deporte relativamente hace poco. Más fuerte, más fuerte. Quería hacer un pequeño aporte ya que empecé en este deporte que me parece espectacular. Pero como Antonio tengo la condición de ser médico, por lo menos haber sido médico ya que estoy jubilado. Y lo que me lleva a decir es que, por un lado, es que es hermoso el deporte. Pero por otro lado, si me preguntan si hacer este deporte, yo diría que yo no lo aconsejo. Porque los riesgos son altos. Y creo que el solo ir al cardiólogo no alcanza para saber los riesgos que se tienen. Porque un electrocardiograma, solamente un electrocardiograma no va a sacar los riesgos cardíacos que se tienen. Igual que la hipotermia. La hipotermia no es una cosa fácil de manejar. Les puedo decir que en el bloque quirúrgico mucha gente sale con 34 grados y los riesgos son bastante importantes. La inmunidad se está estudiando, creo que si uno va con estrés y el cuerpo soporta todo ese estrés que le lleva a que salga del agua, se crea una disminución de la inmunidad. O sea que no sé si aconsejar nadar. Lo que cada uno tiene que hacerlo a conciencia propia, es decir, nado porque siento placer, porque me gusta estar en el grupo. Ahora, vuelvo a reiterar que cada uno tiene que ser responsable de los perjuicios que pueda ocasionar el nado, que creo que nadar en aguas frías tiene sus riesgos. Por eso que el solamente consultar con el cardiólogo, vuelvo a reiterar, no va a decir cuándo una persona va a tener accidente, ya que se van a ir sumando mucha cantidad de gente. Eso es un pequeño aporte que quisiera dar. Es decir, no aconsejo nadar en agua fría, pero paradójicamente lo hago y me gusta. No sé si me puedo explicar. Gracias. Bueno, ¿quién le pega? ¿Yo? Perfecto, Rodi. Creo que un poco el espíritu del comentario es que está bien sumar un análisis médico, está bien hacerse un electrocardiograma, pero como decíamos hoy, hay que tener muchos otros cuidados que parten desde la progresividad, que parten desde el nado de grupo, que parten de escuchar a nuestro cuerpo, de no pasar límites innecesarios, de hacerlo mientras estemos haciéndolo con gusto y con placer, y no que sea un sufrimiento y no que sea un riesgo. Por eso también se evita con la competencia. Yo no quiero pecar de negligente. Negligente es aquel que sabiendo que está haciendo mal, igual lo hace. Pero no hay, como dice el Rodi, no se puede dar un aval completo de que una persona va a estar exento de riesgo, a menos que haya algún riesgo, como dijimos hoy. Hoy mencionamos algunas alteraciones electrocardiográficas que lo hacen proclive a que esa persona en aguas frías tenga algún problema, sobre todo en la primera etapa. Si es un hipertenso, bueno, no sabemos realmente, no tenemos cómo medir la presión, más allá del inicio, que sabemos que va a subir cuando recién se mete al agua, pero después no tenemos ideas cómo es el comportamiento, porque no es fácil medirlo. Podemos medir la temperatura interna, pero no la frecuencia cardíaca la medimos por el reloj y hasta ahí nomás, porque a veces hay fallas. No es fácil hacer ese tipo de medidas. Tampoco, como dijo Rodi, un cardiólogo puede asegurarte que a vos no te va a pasar nada. Pero, por ejemplo, muchos de estos datos de hipotermia los sacamos en parte de los rescatistas de las nieves, porque la gente, a pesar de la hipotermia, la gran cantidad de literatura que hay sobre hipotermia, hay de los escaladores, y siguen escalando, y el Everest está plagado de cadáveres de tipos que no los pueden bajar, porque siguen subiendo al Everest. O sea que, por más que saben que la hipotermia puede producir, esa gente se arriesga.
En nuestro caso, esta charla, el objetivo es ese, dar un marco de relativa seguridad para decir que se puede si respetamos determinados límites. ¿Tá? Y esos límites son distancia, tiempo, individualidades. ¿Tá? Esos son los límites que tenemos, y las medidas de seguridad, por supuesto, el compañerismo, la observación mutua, todos esos factores hacen de que en un determinado ambiente extremo, con determinadas pautas, podamos seguir practicando este deporte de la manera más segura posible. ¿Tá? Pero a seguro lo llevaron preso. ¿Tá? Por eso, y es diferente, o sea, una cosa es una persona que está quieta, inmóvil, en un quirófano, está expuesta realmente como carne en el refrigerador, ¿tá? A una persona que está haciendo una actividad física, que es supuestamente sana, que tiene una capacidad funcional, va aumentando la temperatura y con el tiempo va bajando. O sea, no es lo mismo. Si pasa los límites, obviamente que sí. Pero no es el mismo caso que alguien pasivo. Si yo tiro a alguien en el agua a 10 grados y lo dejo quietito ahí, evidentemente la va a pasar mal. En cambio, nadando no es el mismo ejemplo. Bien. Hay una pregunta acá, y capaz que con esto cerramos, que nos consultan cuál sería la mejor época para sacarse el traje. Y yo creo que la mejor época no va por el almanaque, sino que por el estado mental y el estado anímico de cada uno. En cualquier momento la barrera va a ser bastante similar. Una vez que nosotros estemos convencidos que lo queremos hacer, lo vamos a poder hacer. La mayor diferencia es que cuanto más fría está el agua, la adaptación va a tener que ser más larga y la progresividad va a tener que ser más minuciosa. Si empezamos a sacarnos el traje hoy por hoy, que la temperatura está en 10 grados o menos, como les decía hoy, quizá el agua me pueda meter 3 minutos o 5. Que si lo hiciera en septiembre, capaz que con el agua a 13 o 14, ya la dificultad sería menor, me puedo meter al agua y capaz que el primer día ya puedo meterme 10 minutos. Sin con traje neopreno todo el invierno. Entonces, el momento va a ser el momento de cada uno. La diferencia va a ser eso, que cuanto más frío me va a llevar más tiempo y cuanto el agua esté más templada, la adaptación va a ser más rápida. Como lo dijo Walter, lo dijo claramente, Walter Guano. O sea, hay días que estás 1 minuto, hay días que estás 2, hay días que estás 3, y hay días que volvés a 1 minuto, y depende de muchos factores. Y aparte, tengan la seguridad que si ustedes se sacan el traje, logran meterse en el agua 2 o 3 minutos, algo por el estilo, soportan no salir corriendo, ¿tá? O sea que se aclimatan un poquito, cuando salgan no van a sentir frío. ¿Tá? O sea, realmente no se siente frío. Después de salir del agua fría, no se siente frío. Más tarde, cuando en la recuperación, ahí empiezan a temblar, y si se quedan afuera, desnudos, a la intemperie, conversando, ahí sí, se van a congelar y se van a enfriar. Por eso el secreto es salir y tener algo rápido para abrigarse, secarse rápidamente y abrigarse rápidamente o entrar en un ambiente cálido. Por eso esos videos de los del norte que nos pasan, que salen de un sauna, se tiran al agua y vuelven al sauna, así cualquiera. ¿No? Hay varios ejemplos de compañeros, varios compañeros y compañeras, que el año pasado, por ejemplo, cortaron, dejaron de nadar en cierto momento, y este año están nadando ahora y van a seguir. Y, por ejemplo, un caso emblemático sería Soledad. Qué lástima que no que está. en enero estaba nadando con traje, y le decías, no, sacate el traje, ¿no? Y ella después sacó el traje en un momento y no lo volvió a usar. Y hasta ahora está nadando sin traje. El año pasado era hasta el lunes nadó sin traje. de las más friolentas de todo. O sea, es un tema de adaptación de a poco y que se va logrando seguro. O sea, el avance se logra. Es a gusto, pero de a poco. no es una obligación. O sea, somos 2 grupos, gente que nada en agua fría y gente que hace el desafío de nadar sin traje. ¿Ah? Son gustos, ¿ah? Y bueno, y hay que respetar el uno como el otro. ¿Ah? No es necesario, para hacer una agua fría, no es necesario sacarse el traje y aguantar los 6 kilómetros como aguantaban estos compañeros de acá. O sea, somos los mismos nadadores, nadamos todos en el mismo grupo, pero es a gusto, y hay que respetar cada una de las decisiones. El año pasado, yo no me había propuesto en ningún momento nada con respecto al frío, al lugar, al revés. Yo dije, en un momento dije, bueno, cuando venga el frío fuerte, dejo de nadar.
cuando vi que empecé a seguir y podía y estaba bárbaro, aparte de lo que disfrutaba, fui apostando más. Pero fue algo totalmente natural. No fui buscando, no fui haciendo ningún tipo de entrenamiento especial ni nada, pero tampoco ligándome. Fue más. Hasta tener un club de fans. Hasta ahora sí, ese club de fans que ya sabe. Vamos a contar, pues, ¿no? Bueno, gente, nos despedimos entonces. Volvemos a quedar a las órdenes por cualquier cosa. Y bueno, nos estaremos viendo posiblemente el próximo 18 de julio. Se puede hacer el primer encuentro nacional NAF. Estén atentos todos. Esperemos que se pueda hacer el 18. Y bueno, y ahí nos veremos las caras personalmente. Y suerte a los compañeros que ahora el 10 hacen una travesía entre puentes en Punta del Este, en Maldonado. Que ya están agotados los cupos, ya no se puede incluir más nadie, pero que van a hacer una linda actividad de puente a puente, de muelle a muelle, el sábado 10 al mediodía. O sea que si quieren ir a verla, de afuera por supuesto, va a ser un lindo espectáculo, ¿no? Una cantidad de gente linda nadando en esas lindas aguas de Playa Mansa, ¿no? Sí, el muelle Milo. Bueno, un saludo para ellos. Saludos, gente, nos despedimos. Chao.